nervioso son los bloqueantes neuromusculares. Solo voy a comentar algunas cosas antes de pasar a los anestésicos generales y locales. Bien, para comentar los bloqueantes neuromusculares, vamos a situarnos un poco anatómicamente donde estamos. Recuerdo que durante estos días hemos estado viendo el sistema simpático, hemos estado viendo el sistema parasimpático. Bueno, pues ahora los bloqueantes neuromusculares son fármacos que actúan en el sistema eferente somático. Acordaros que esto significa que son nervios que inervan músculo esquelético, que son voluntarios. Y aquí estábamos hablando de un sistema que inervaba a órganos involuntarios. Pero también es la acetilcolina, el neurotransmisor, que ejerce, digamos, la responsabilidad de esta transmisión nerviosa. Y es un poco confuso, acordaros, porque la acetilcolina también interviene en la transmisión ganglionar entre la primera y la segunda neurona del sistema nervioso autónomo, tanto en el sistema simpático como en el parasimpático, y además también la acetilcolina intervenía en la transmisión del sistema nervioso parasimpático en la inervación del órgano. Repito, es un poco confuso, todo se explica porque son distintos receptores. Vamos a verlo despacito. En cuanto a cómo es la transmisión colinérgica en la unión neuromuscular, eso es UNM, unión neuromuscular, es muy parecida hasta aquí, hasta este punto, es muy parecida a la transmisión en el sistema nervioso parasimpático. Es igual, de hecho. Tenemos un precursor, que es la colina, que entra gracias a un transporte activo dentro de la neurona. Este transporte está regulado. Si hay mucha acetilcolina fuera, el transporte se cierra, con lo cual ya no entra más colina. La colina, gracias a la colina acetiltransferasa, se transformaba en acetilcolina, que se vesiculizaba para protegerla de la digestión enzimática. Y cuando había una señal, entraba el calcio, la vesícula iba hacia el exterior y vertía los contenidos al espacio sináptico, con lo cual teníamos acetilcolina fuera. Vale. Si hubiéramos estado hablando del sistema nervioso parasimpático, aquí tendríamos receptores muscarínicos en un órgano, por ejemplo, una glándula salivar o un bronquio. Pero ahora estamos hablando de la placa motora del sistema musculoesquelético. Con lo cual, lo que tenemos es una neurona inervando un músculo. Y el receptor ya no es un receptor muscarínico, es un receptor que se llama nicotínico. Esto va a ser una fibra muscular y este es el receptor de acetilcolina, que en este caso, repito, no es muscarínico como en el parasimpático, es nicotínico. Bueno, pues una vez que está la acetilcolina ahí, lo que va a hacer es abrir el receptor, lo activa, lo abre y cuando se abre el receptor hay una corriente de sodio que entra y una corriente de potasio que sale. Para que se consiga una contracción muscular tiene que haber una despolarización, una activación de la membrana. Y la despolarización es un cambio de potencial, un cambio eléctrico. Y lo que tienen que entrar son cargas positivas. Siempre que entren cargas positivas hacia el interior de la célula, se habla de despolarización o de activación. Si fueran cargas negativas las que entran, se habla de repolarización o relajación. Repolarización, relajación. Si queremos una contracción, lo que queremos es una activación. Así que tienen que entrar cargas positivas para despolarizar la membrana y conseguir ese potencial de acción. Vale. Podréis decir, bueno, entra el sodio que es positivo, efectivamente, pero sale el potasio que también es positivo y además los dos tienen una valencia. ¿Por qué se consigue una despolarización en el interior? Porque si os fijáis, la corriente de sodio es mucho más rápida. Entra mucho más sodio del potasio que sale. Por eso el efecto neto al final en el interior son cargas positivas, por lo tanto activación, por lo tanto despolarización. Y tenemos lo que se llama un potencial de placa terminal, PPT. Si el potencial de placa terminal es suficientemente alto, se desencadena el potencial de acción y por lo tanto tenemos una contracción de la fibra muscular. Así se consigue la contracción muscular. Repito, son músculos voluntarios. Esa acetilcolina, una vez que ha hecho su función, puede interaccionar con más cosas, aparte de estos receptores nicotínicos posinápticos en el músculo, puede interaccionar con receptores presinápticos. Y los receptores presinápticos, acordaros, exactamente igual, son receptores de control, pero la diferencia es que en este caso no estamos provocando una inhibición de la liberación de acetilcolina, como ocurría en el simpático y en el parasimpático con los receptores presinápticos o autorreceptores. Ahora lo que estamos consiguiendo es todavía incrementar más la liberación de acetilcolina. Así que recordar, en el sistema, en la unión neuromuscular o placa motora, que también se llama, la unión de acetilcolina con los receptores presinápticos va a aumentar la liberación de acetilcolina, no lo contrario, va a aumentar.
Y una vez que la acetilcolina hace su función, contrae, ya no queremos contraer más el músculo, la acetilcolina se degrada con la acetilcolinesterasa, como comentamos el otro día en el parasimpático, es exactamente igual. Cuando la acetilcolinesterasa rompe a la acetilcolina, tienes por un lado el grupo acetilo, por el otro lado la colina. Bueno, pues esa colina se reabsorbe gracias a ese transporte activo. Ya comenté que al organismo no le gusta gastar y le gusta ahorrar. Bueno, pues esa colina que viene de la degradación de la acetilcolina la volvemos a reaprovechar. La metemos dentro, volvemos a sintetizar acetilcolina para que haya más vesículas y listas para una nueva contracción. Así funciona la transmisión colinérgica en la unión neuromuscular. Bueno, los fármacos que vamos a ver hoy son los bloqueantes neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares, ¿qué son? Son fármacos que se administran de forma intravenosa en cirugía para complementar a los anestésicos. ¿Y para qué queremos dar un bloqueante neuromuscular? Pues precisamente para alcanzar una relajación muscular intensa y prolongada, que es lo que nos conviene en una cirugía, que haya una relajación muscular grande. ¿Se puede conseguir una relajación muscular con los anestésicos? Sí, depende de qué anestésico, algunos son buenos relajantes musculares. ¿Cuál es el problema? Que los anestésicos no son unos fármacos que se pueden usar alegremente. Cuanto menos anestésico podamos dar, mejor. Son fármacos difíciles de manejar, que provocan una gran depresión respiratoria y cardiovascular, con lo cual cuanto menos demos de eso, mejor. Si podemos alcanzar la relajación muscular con otro fármaco, como este bloqueante, que no tiene todos esos problemas, mejor. De manera que después hay que dar menos dosis de anestesia. Por eso se utilizan los bloqueantes neuromusculares. Bien, bloqueantes neuromusculares hay de dos tipos, no despolarizantes y despolarizantes. Los primeros son mucho más fáciles de entender que los segundos. Vamos a empezar por los fáciles, los bloqueantes no despolarizantes. Los bloqueantes no despolarizantes se llaman fármacos curarizantes. ¿Por qué? Porque provienen del curare. El curare es un veneno que usaban los indios del Amazonas. Todavía lo usan, creo. El principio activo de ese veneno es tubocurarina. En fin, ellos usaban un cocimiento de plantas que tenía 40.000 cosas, pero de todas esas cosas, lo activo, el veneno, era la tubocurarina. Y es un veneno que usaban para cazar, porque paralizaba al animal, es un bloqueante muscular, con lo cual el animal quedaba paralizado, después lo perseguían, lo mataban y se lo comían. ¿Por qué se lo podían comer? Si el animal estaba lleno de veneno, le habían clavado una flecha de una cerbatana con veneno, porque el veneno no se absorbe por vía oral. Por eso he dicho que los bloqueantes neuromusculares hay que darlos por vía intravenosa, ¿de acuerdo? No se absorben por vía oral. Bien, los bloqueantes no despolarizantes, ¿qué son? Son antagonistas competitivos de los receptores colinérgicos nicotínicos. Vamos a ver qué significa eso despacito. Vamos, no tiene mucho secreto. Tenemos la misma diapositiva de antes y ahora lo que queremos es bloquear una contracción muscular, porque estamos dando, repito, un fármaco en una cirugía para conseguir la relajación muscular completa. Bueno, pues simplemente el curarizante, este fármaco derivado del curare, lo que hace es se planta encima del receptor y lo bloquea, punto. Es un mecanismo muy simple, es un antagonista. ¿De acuerdo? Por cierto que aquí pone agonista, y esto está mal, es antagonista nicotínico. ¿De acuerdo? Esto es agonista, no, es antagonista nicotínico. En fin, se bloquea el receptor, no se abre, con lo cual no hay despolarización, no hay potencial de acción, no hay contracción muscular. Ya está. Son bloqueantes no despolarizantes, se llaman así porque no consiguen una despolarización porque no se abre el receptor. Por lo tanto, el efecto es relajación muscular, que es lo que buscamos. ¿Quiénes son? Bueno, hay muchos, ¿eh? Os voy a dar tres, que sepáis que hay muchos más. Son derivados, repito, de la tubocurarina y estos fármacos se llaman paquicurares. Son parecidos al curare. Los podemos clasificar según la duración de acción. Hay algunos que la duración de acción es muy breve, como el mivacurio, otros intermedia, como el atracurio, y otros prolongada, como el pancuronio. Cuando veáis nombres de fármacos, que yo comprendo que son difíciles de memorizar, intentar identificar una partícula en la palabra que tenga que ver con el grupo farmacológico, me explico. Si estos son curarizantes, veis que todas las palabras llevan cur, mivacurio, atracurio, pancuronio, ¿de acuerdo? Esto es una diapositiva, bueno, una diapositiva, una foto de
del libro de farmacología Ranz, que para mí es el mejor libro de farmacología, por lo menos el más didáctico, si no es el mejor. Veis un poco la duración de acción. Este es el curare, o la tubocurarina, y aquí, por ejemplo, estaría la tracurio, que tiene una duración intermedia, y aquí este rosa en triángulos sería el pancuronio, que tiene una duración prolongada. La tubocurarina, digamos el fármaco original, o el principio activo original, tiene más duración que los que hay ahora. Puede haber alguna reacción adversa como un eritema en el sitio de inyección, porque estos fármacos aumentan la liberación de histamina. Ya sabe que la histamina va a aumentar el flujo sanguíneo, va a enrojecer la zona, etcétera, etcétera. Bien, pues estos son los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Fáciles, un mecanismo directo, fácil de entender. Ahora, vamos a explicar los bloqueantes despolarizantes. Bloqueantes despolarizantes, vuelve aquí a poner agonista. No son agonistas, obviamente. Bloqueantes despolarizantes, ¿qué son? Porque parece una contradicción. Bloquear y despolarizar. Si he dicho que despolarizar es la vía por la cual se activa la membrana y se contrae, ¿cómo puede ser que bloqueen? Bueno, aquí tenemos al bloqueante despolarizante. Ese bloqueante despolarizante se une al receptor nicotínico, pero no lo bloquea. De hecho, lo abre. Lo abre y entra sodio y sale potasio. Y de hecho se produce una contracción muscular. Pero, es decir, hasta ahora se comportaría como la acetilcolina. No tiene sentido. Pero este fármaco lo que hace es no dejar al receptor, vamos a llamarlo descansar, ¿vale? Los receptores tienen un estado de reposo. No se abren y se quedan abiertos, sino que se abren, se cierran, se abren, se cierran. Tienen que pasar por un estado de reposo para volver a funcionar. Si no, el receptor se bloquea y no funciona. Y esto es lo que ocurre. Este fármaco, efectivamente, la primera vez lo abre, puede haber una microcontracción primero, pero inmediatamente el receptor, al no pasar el estado de reposo se bloquea. Con lo cual estamos bloqueando la membrana después del primer potencial de acción inicial y no hay contracción. ¿Está claro? Es simplemente, digamos, exagerar ese efecto sobre el receptor, de manera que el receptor no puede pasar al estado de reposo, con lo cual a la larga no funciona. Así funcionan los bloqueantes despolarizantes. ¿Quiénes son los bloqueantes despolarizantes? Pues básicamente el que está subrayado, que es la succinilcolina, que recibe otro nombre, que es el suxametonio. El otro que hay es decametonia, pero bueno, la succinilcolina es muchísimo más utilizada. Es un fármaco con una instauración y duración ultracorta. Instauración se refiere al tiempo que tarda en hacer efecto, muy poquito, y la duración de ese efecto de relajación muscular, muy poquito también. ¿Por qué tan corto estos tiempos? Porque el fármaco se metaboliza rápidamente por la colinesterasa, precisamente, una colinesterasa que está en el plasma. Es decir, como va entrando de manera intravenosa, recordad que estos fármacos hay que darlos por vía intravenosa, porque no se absorben por vía oral. Tal como se va dando por vía intravenosa la succinilcolina, se va destruyendo porque está esta colinesterasa plasmática. Efectos adversos, y aquí sí vamos a pararnos un poco. Primero, hay personas que tienen una deficiencia genética, no son capaces, la colinesterasa no funciona bien, vamos a llamarlo así, no son capaces de metabolizar adecuadamente la succinilcolina. Y si no son capaces de metabolizar adecuadamente la succinilcolina, lo que ocurre es que tenemos concentraciones altas de la succinilcolina, con lo cual tenemos unos efectos adversos exacerbados. Por ejemplo, una consecuencia podría ser apnea, dificultades respiratorias. ¿Por qué? Porque se están paralizando músculos respiratorios, porque tienes demasiada concentración de fármaco relajante muscular. Otro efecto adverso son fasciculaciones dolorosas, que pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque se está abriendo, como digo, se abre el receptor primero y antes de bloquearse efectivamente hay un potencial de acción y hay una contracción que puede ser fuerte y eso es una fasciculación, una contracción fuerte, intensa y corta en el tiempo. Después ya el receptor se bloquea y ya hay relajación, pero esa primera contracción puede ocasionar dolor. Más problemático es la hipertermia maligna. Este fármaco en ciertas personas que sean proclives puede desencadenar un síndrome que se llama hipertermia maligna y que tiene que ver con una salida descontrolada del calcio del retículo endoplásmico. Y eso cursa, esta enfermedad, o más que enfermedad, este síndrome, cursa con contracturas, rigidez y sobre todo aumento de la temperatura. Incluso puede llegar a 1 grado cada 5 minutos. Y se trata con oxígeno, hielo y dantroleno. Dantroleno es un fármaco que
mantiene el calcio donde tiene que estar, en el retículo endoplásmico. ¿De acuerdo? Y el último que vamos a ver, y con esto terminamos, ya digo que esto es un tema pequeño, es la hiperpotasemia. Hiperpotasemia o aumento de la concentración de potasio en plasma. Lo podéis ver también como hipercaliemia. La gente se cree que es del calcio al decir calemia, pero no, es porque es el nombre del potasio en latín. Hipercaliemia o hiperpotasemia. Por eso el símbolo del potasio es un K, es una K. Esta hiperpotasemia no se produce siempre, como todos los efectos adversos, obviamente, pero se produce en algunas situaciones muy puntuales. Se produce en algunas personas que han sufrido una lesión muy característica. Es la típica torta que te das con la moto, que va rápido y lo que tienes es casi quemaduras, porque te has, digamos, del rozamiento, se produce una quemadura. Y esta quemadura amplia, o una quemadura como tal, no tiene por qué ser una caída de la moto, cuando tú tienes una lesión grande, extensa, que afecta al músculo, se provoca una desnervación. Ese músculo, digamos, esa lesión, ese arrastramiento por el asfalto, arrasa con todas las fibras nerviosas que están inervando ese músculo, con lo cual la extremidad queda paralizada temporalmente. Ahora, cuando ocurre eso, ¿qué ocurre? Que esa lesión está, pues digamos, borrando todos los receptores del músculo. Destroza el músculo y destroza todos esos receptores. El organismo, ¿cómo responde? Creando multitud de receptores por todos sitios, fuera de la placa motora. Intenta compensar esa pérdida, esa lesión que se ha llevado por delante a todos los receptores musculares. Empieza a sintetizar muchísimos receptores, fuera de donde tienen que estar, receptores por todo el músculo. ¿Qué ocurre? Al haber tantísimos receptores, hay muchos receptores abiertos. Problema, sale mucho potasio. Cuando sale mucho potasio, de dentro de la célula hacia afuera, estamos incrementando la concentración del potasio en sangre. Y eso puede ser problemático. Esta es una foto también del RAT, de un estudio que se hizo en una clínica en el cual se opera en la línea roja a personas con trauma normal, es decir, que no han sufrido este tipo de lesión, y la línea verde son pacientes que han sufrido este tipo de lesión que comentaba de las características de una caída de moto. Y como vemos, lo que están midiendo es la concentración plasmática del potasio. Vemos que cuando tú aplicas suxametonio o succinilcolina, que es lo mismo, las personas que tienen, digamos, las extremidades intactas, pues está rota una pierna, pero no tenemos esa desnervación, no tenemos un aumento del potasio significativo, mientras que las personas que han tenido ese tipo de desnervación y por lo tanto una síntesis compensatoria de receptores de este tipo sodio-potasio por toda la zona, ha salido muchísimo potasio afuera y tenemos unas concentraciones muy altas de potasio. ¿Por qué eso es importante? Porque el potasio es vital para la célula cardíaca y ni podemos tener unas concentraciones altas de potasio ni podemos tener concentraciones bajas. El potasio tiene que ser, digamos que tiene que tener unas concentraciones adecuadas. Y el problema puede ser ese, peligro por arritmias. ¿De acuerdo? Podemos tener una arritmia porque repito que el potasio es clave para la célula cardíaca. No queremos tener una arritmia en alguien al que estamos operando y que está anestesiado. Bien, pues con esto hemos acabado los bloqueantes neuromusculares. Ya he dicho que era muy poca cosa. Lo que vamos a hacer el próximo tema es hablar de los anestésicos generales y anestésicos locales.